Agradeciendo a los ministros. Gracias, congresista. Violeta, tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo al premier César Villanueva Arévalo y al conjunto de ministros que lo acompañan y a todos los colegas. Yo quería hacer algunas precisiones primero y luego hacer unas puntualizaciones. Nos preocupa que en el conjunto de la solicitud de medidas en el plano económico no incluyan medidas de reactivación del mercado nacional, de la capacidad de consumo y la descentralización. O sea, no hay tanta preocupación como sí la hay para el incentivo de las inversiones. En este sentido, por ejemplo, en el proyecto de ley, en el artículo 2, inciso F, hablan de ampliar la vigencia de los beneficios de la ley 27.360. Y esta ley ha sido promulgada por el país el 30 de octubre del año 2000, o sea, hace 18 años. Su reglamento fue del 30 de diciembre de 2002, hace 16 años. Entonces ya es tiempo como para decir estos incentivos que básicamente eran el fijar que el impuesto a la renta era el 15% y no 30%, que la depreciación anual era 20%, que se pagara, digamos, salud 4% y no 9% de la remuneración, que sería el medio tiempo de vacaciones, sino el entero como tiene el resto de ciudadanos, de trabajadores. Más o menos esta es una ley, podría llamarse, para ubicarse coloquialmente, una ley pulpín, ¿no es cierto?, de la cual ya tenemos experiencia en el país, que fue ampliamente rechazada y que hubo que retroceder. Habría que hacer 18 años después de la vigencia de la ley un balance. ¿Qué ha significado? Porque todas las exoneraciones en materia económica, por principio, deben ser temporales y no permanentes. O sea, no se puede, digamos, vamos a prorrogar después de 18 años otro tiempo más, entonces, ¿qué tiempo más va a hacerse en este problema? Esa es una primera preocupación. Una segunda preocupación tiene que ver en las acciones público-privadas y ahora por impuestos, que está incluido en el artículo 3, inciso F, vinculado al artículo 3, inciso A, de la reconstrucción. Nosotros tenemos una preocupación, no estamos en contra de las acciones público-privadas y ahora por impuestos, nos parece una buena modalidad. Resulta que en el país esas modalidades han dado lugar a los mayores escándalos de corrupción, porque a su vez hay una lógica también que se decía, como los gobiernos regionales y municipales son ineficientes y proclives a la corrupción, entonces los centralizamos. Y en esa lógica se dijo, para acelerar las inversiones, vamos a hacer licitaciones ya no con estudios definitivos de ingeniería, sino con perfiles de las obras, ¿no? Entonces, como había perfiles de las obras, se adjudicaba en una empresa que ganara la concesión, en vía concurso público se supone, el precio final era dado, digamos, a propuesta de la empresa, aprobado por el supervisor y aprobado por el concedente, y tenemos casos como el de la Interoceánica del Sur, que inicialmente costaba 920 millones, está terminando costando 4.500 millones de dólares, o sea, 5 veces más. O sea, esa lógica de que ya no queremos estudios definitivos porque nos retrasa mucho el proceso de licitación, si no queremos simplificar y le adjudicamos al que ha ganado la licitación que haga los estudios definitivos, todavía con la posibilidad de que haga adendas sucesivas, eso en nuestra opinión tiene que cambiar. Si no, vamos a estar dentro de un año discutiendo corrupción, el porqué de la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver también con, en nuestra opinión, que hay una renuncia a la planificación estatal. O sea, hay un prejuicio ideológico que todo lo que es planificación es izquierdista, es comunista, y por consiguiente hay que desecharlo. Planificación es sinónimo de comunismo y es sinónimo de antiinversión, y lo cual no es cierto en nuestra opinión. Eso tiene que también corregirse. En el punto del artículo 1K, los contratos de estabilidad referidos a previstos en la Ley General de Minería, ¿en qué sentido va eso? Eso también es otro de los problemas que nos ha perjudicado al país. O sea, los contratos de estabilidad tributaria, que están a su vez consagrados en el artículo 60 de la Constitución, en la aplicación y en la experiencia concreta, han significado perjuicios al país y más que beneficios. Entonces, digamos, cuando se plantea, digamos, aquí perfeccionar las reglas relativas, ¿qué? ¿Para restringirlas o
para fomentarlas. Es otro punto que también quisiéramos ver nosotros. En el punto 1I, respecto a las exoneraciones, o sea, artículo 2, inciso 1, literal I, habla de racionalidad de beneficios tributarios prorrogando o eliminando las exoneraciones. En la exposición no hemos escuchado un desarrollo de esto, ¿no? Si apuntan a suprimirlas, prorrogarlas o modificarlas, o en qué sentido se va a hacer eso. Gracias, señor presidente. Bueno, finalmente yo quiero decir, bueno, ya lo dije ya, que si persistimos en licitaciones sin estudios definitivos, vamos a seguir teniendo problemas con la corrupción. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la Premier y a todos los ministros, todos los colegas. Muy buenas tardes. Bueno, estamos reunidos el día de hoy justamente para debatir la ley que delega del Poder Ejecutivo las facultades legislativas en materia tributaria, financiera, de gestión económica y competitividad y reconstrucción y cierre de brechas de infraestructura y servicios. Creo que el Premier ha manifestado las políticas generales. En materia tributaria, el ministro de Economía se ha referido de qué manera se va a recuperar la economía, ya que hemos tenido un descenso durante 5 años en haciendo gasto inusual o un gasto innecesario, más de 2.000 millones con respecto a lo que es publicidad, alquileres, viajes y también consultorías. Creo que eso se puede reducir muchísimo más todavía, porque en todo el Perú profundo hay colegios que no cuentan con la infraestructura necesaria, los mobiliarios, etcétera, etcétera. A mí me preocupa un punto en el artículo 2, en el inciso D. No le he escuchado hablar al ministro de Economía, porque acá creo que está la mayor evasión que puede haber, que es el contrabando, ¿no? ¿Cómo actualizar la Ley General de Aduanas sobre delitos aduaneros? Me dice. Como sabemos, acá la informalidad es más del 70%, pero y parte de esa informalidad es justamente lo que pasa por las fronteras, seguro por mar, no sé si por aire, pero yo lo pregunto a todos acá, ¿cómo es posible un saco, una casaca, una prenda, cuando vas a Grau, puedes conseguirlo a 15, 20, 30 soles, y te vas a una tienda, lo consigues 5 veces más? Entonces, ese tipo de evasión, ¿qué políticas se va a emplear para poder combatir esta evasión? No sé cuántos puntos del PBI se está 8%, imagen. 8 puntos PBI, sí, efectivamente. Entonces, ese es uno. Ahora hablamos del tema de la reconstrucción. En la reconstrucción, en el artículo también 2, en el punto 3, legislar en materia de reconstrucción, cierre de brechas. En la reconstrucción, lamentablemente, no se ha avanzado casi nada. Pero esto lamentablemente tiene también un factor que tiene que dinamizarse, o cómo romper las cadenas de la burocracia que existe en todo el aparato del Estado. Premier, por su intermedia, presidenta, todos los ministros que están presentes acá, le voy a hacer un ejemplo, y dice que para ejemplo basta un botón. Y el ejemplo, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, ya se dio el presupuesto, por ejemplo, para intervenir la defensa ribereña de todo el río Sicra en la provincia de Angaraes. Ahí se inició el Niño Costero, en diciembre del año pasado, pero solamente por un permiso del Ministerio de Ambiente no se pudo licitar esa defensa ribereña, y este permiso hace 10 días recién se dio, pero con la intervención del presidente de la República. Tenemos que llegar a ese nivel para que funcione el aparato del Estado en estos temas. Eso tiene que corregirse. Si no,
no vamos a llegar a ser un Estado eficiente. Es lamentable decir esto, pero yo represento a la región Huancavelica y no se ha empezado ninguna obra por allá, ninguna obra de reconstrucción. Así como no se ha empezado ninguna obra de reconstrucción, quiero llamar la atención a los funcionarios de diferentes ministerios que lamentablemente en el cambio de gobierno del quinquenio de gobierno pasado a este nuevo gobierno han tenido que renovar varias concesiones de mantenimiento de carretera específicamente. Me estoy refiriendo a la carretera de Huancavelica hacia Santinés, Rumichaca, Santinés, Castrovirreyna, Ticraupo, Pámpano. Se tenía que renovar con un contrato de conservación o de mantenimiento y hasta el día de hoy no se concluye con licitar. ¿Eso cómo se llama? Se llama pues burocracia que no puede. Y paralelamente se está haciendo un estudio para intervenirlo en el proyecto Perú 2. Y también hasta el día de hoy no se concluye, para poner como ejemplo estos 2 puntos nada más. Y así otras vías en la región. Por ejemplo, la longitudinal 4 se está queriendo concesionar desde la época del quinquenio de gobierno pasado y hasta el día de hoy no se da. Y el tren Huancayo-Huancavelica, que el Premier ha anunciado que se va a concesionar, y eso está hablando del quinquenio de gobierno pasado también. Y todos los presidentes de 28 de julio y los premieres, disculpando también lo anuncian y no se da. ¿Cómo hacer para que la burocracia o la lentitud o la pasividad de los funcionarios del Estado se dinamice? ¿Cómo cambiar esto, Presidenta, Premier? ¿Cómo cambiar esto? Lamentablemente, esto es un mal que atrasa la presencia del Estado en las zonas más pobres del país, en las diferentes infraestructuras. Eso es lo que yo quería manifestar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Monterola. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reate. Sí, muchas gracias, señora Presidenta, y un saludo especial al Premier y a todos los ministros que lo acompañan. Bueno, los datos que nos acaba de dar el ministro es cómo la irresponsabilidad y sobre todo una política populista puede llevar a un gasto corriente en estos 5 años de más de 38.000 millones en los últimos años, que no generan ni crecimiento, que no generan ni incremento del consumo, no incrementan nada aquellos motores que a la economía le van a mover, solamente burocracia. Y esto es una situación que no puede pasar en este gobierno en lo que queda, porque deberá haberse algunos cambios importantes como para parar esta situación. Por ejemplo, un simple ejemplo es en cuanto al fondo de compensación municipal que reciben todas las municipalidades del Perú. Antes era una combinación de 20% para para gastos corrientes y el otro era para gastos de capital. Pero ahora les han dejado libre que la sesión por supuesta y gran descentralización, que el Consejo puede definir que el 100% sea para gastos corrientes. Y ahí incrementamos increíblemente la burocracia casi en todo el país. Cuando antes era 20% para gastos corrientes y el 80% para gastos de capital. Y de esa manera obligaban a hacer inversión y los efectos multiplicadores de esa inversión en las comunidades y en los pueblos era importante. En respecto a esto, también nos gustaría ver qué tipo de reformas va a hacer este gobierno respecto de repente a las fusiones del ministerio, fusionar de tal manera que el aparato sea mucho más ágil, el aparato público sea mucho más ágil y de esa manera podamos tener mejores oportunidades los que pagamos impuestos a decir que un Estado más eficiente es un Estado más pequeño, no un Estado mucho más grande, burocrático a la final, que se deje 1000 cosas a la final y no camina. El otro punto es, dado un déficit fiscal abultado que no hay dinero en este momento, creo que la opción en corto plazo es el IGB. Y en el IGB hay que ver algunas formas de poder hacer que este crecimiento débil que tenemos, esta recaudación, que para que pueda ir básicamente a inversión
que es importante incrementar la inversión pública para jalar a la inversión privada, luego a las exportaciones y al consumo privado, que son sumamente importantes. Si no lo hacemos eso, no vamos a caminar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿De dónde vamos a sacar para hacer más obras? Es bien recontra difícil si seguimos en esta marasma. Otra de las cosas es que todas las reformas que se hizo para recaudar más impuestos siempre se empoderaba más a la SUNAT. De verdad, siempre. Y era un poco que apretar más a los formales, pero nunca disminuía la parte de la informalidad. Entonces, si buscamos mecanismos que permitan que los informales puedan contribuir más, o de repente darle algunas oportunidades, de repente tú me traes más recibos de combustible, y consumes de repente, una parte importantita, pequeña va para tu contribución, para tu pensión. De repente hay formas, imaginen que se pueden ir y poco a poco hacer más importante el que los informales empiecen a contribuir, y empiecen a darse cuenta que el beneficio de contribuir va a ser mejor al futuro, con mejor educación, mejor salud. Y ojalá que nunca más haya en este país gente que piense que hay que hacer obras tan grandes como la de Talara, por ejemplo, que al final no va a funcionar o no funciona. Y va a ser cuando ahora deberíamos hacer simplemente obras en todo el país mucho más pequeñas, rápidas, eficientes, una forma de hacer que el país se mueva. Y no y no vayan a pensar ustedes que el concentrar tanto dinero en una sola cosa, el Perú va a crecer. No, todo lo contrario. Y nos ha demostrado ahora, y por eso estamos en esta situación actual. Respecto a la parte de que quieren modificar, es que permitir que las entidades públicas encaren a las empresas privadas la elaboración de estudios de los proyectos de inversión dentro de los parámetros de InviérteP. Lo que está queriendo es modificar parte de la norma para que los privados puedan también hacer los estudios y puedan hacer obras por impuestos. No sé cuán ventajoso puede ser esto, cuando realmente yo como Estado debería ver hoy mi caja, y si le doy a un privado para que después le voy a cobrar los impuestos, debería más bien no permitírselo, porque ahí yo le puedo dar a un privado, que al privado le puede decir, ¿sabes qué? Si este proyecto, hacer esto, en vez de costar 20 millones, va a ser 30, 40. Yo voy a hacer como empresa privada y me voy a beneficiar. Eso de verdad que es un arma de doble filo, salvo que sean proyectos muy pequeños, que se permita realmente hacer mejores cosas, pero en proyectos grandes sí existe una preocupación importante. Y eso es parte de lo que nosotros queríamos preguntar a sí mismo, si es que respecto a la parte del crecimiento económico, en el corto plazo, si las medidas que ustedes van a tomar van a tener un impacto positivo respecto al Producto Bruto Interno, y en cuánto más o menos estaríamos pensando, si este año vamos a bajar realmente, y la senda que tiene que llevar el déficit fiscal al 2021 va a ser de acuerdo a lo que se ha estimado, bajar al 1% del déficit fiscal. No sé si es posible o no. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Tiene el uso de la palabra la congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo al primer ministro y a los señores ministros que lo acompañan, a todos los colegas. Quería informarles de que, conforme usted lo solicitó, opinión de las diferentes comisiones con respecto a las facultades que ha solicitado el Ejecutivo. Procedimos en la Comisión de Relaciones Exteriores a dar nuestra opinión, y simplemente ahí apuntar de que siempre estamos nosotros en este trabajo conjunto de Ejecutivo y Legislativo en apoyar las acciones para la OECD. Más bien recomendar ahí, porque las mismas propuestas del Ministerio de Relaciones Exteriores fijan de que hay que hacer leyes de desarrollo, porque si no, no se van a poder cumplir. Esas leyes de desarrollo podríamos hacerlas nosotros, pero casi la mayoría de ellas implica gasto. Entonces,
a fin de evitar problemas, preferimos que las hagan ustedes, las propongan ustedes, porque sin esas leyes de desarrollo, y ya van más de 2 tratados en ese sentido, simplemente no se puede echar a andar los acuerdos ya para OCDE. Con respecto a la opinión de si no tendremos objeciones a la celebración de convenios Estado-Estado, convenios por encargo con organismos internacionales para contratar y ejecutar proyectos complejos o de conglomerados en el marco de reconstrucción. No los tenemos, siempre y cuando se ajusten a la legislación nacional y al derecho internacional, porque esto de tratados de Estado-Estado, Estado-Gobierno, ha tenido problemas en gobiernos anteriores. Uno de ellos fue casualmente la compra del satélite, que supuestamente estábamos haciendo el tratado gobierno a gobierno y tenía que cumplir una serie de requisitos y estos no se cumplieron. A las finales, el gobierno al que le comprábamos decía que él no tenía responsabilidad y el que tenía responsabilidad era la empresa. Entonces, quedábamos indefensos. Eso tener cuidado, siempre y cuando se respeten las normas para ejecutar este tipo de tratados. Y lo otro es que tengo varias preguntas a través de suyo, señora presidenta. Cuando nos solicitan que deleguemos facultades tributarias en ampliar los criterios para considerar a los contribuyentes como domiciliados en el país. Sabemos nosotros que ha habido un flujo permanente de trabajadores que han ingresado o han salido con la creación de nuevas empresas, o también ya se han ido, y peruanos que van y vienen. Para poder ampliar la base tributaria, dice, y aplicar correctamente las tasas del impuesto a la renta, se requiere saber, dice, cuál es la problemática que motiva la modificación de criterios de domicilio, ¿no? Esto incluye la modificación sobre la configuración de un establecimiento permanente. Se busca modificar las condiciones de los extranjeros para ser considerados domiciliados en el Perú. Se va a modificar las reglas que la ley del impuesto a la renta considera para los extranjeros que ingresan al país. Estas son unas de las inquietudes. Y respecto a la delegación de facultades para incorporar normas antielusivas tributarias vinculadas a la determinación del impuesto a la renta, ¿cuál es el estimado de SUNAT y del MEF respecto a la pérdida fiscal por estas prácticas de elusión tributaria? ¿Y cuáles son las principales prácticas elusivas tributarias detectadas por la SUNAT? Que adviertan de una vez para tomar acciones y que ameritan aplicar estas medidas antielusivas específicas lo más pronto posible. ¿Y cuál sería el estimado de mejora de recaudación con las propuestas normativas antielusivas que pretenden ejecutar después de estas facultades que nosotros entreguemos? Quiero decirle a través suyo, señora presidenta, de que todos queremos que el país salga adelante. Y si hacemos algunas preguntas, algunas críticas, siempre van a ser con el mejor ánimo de que hagamos bien las cosas, se corrijan las cosas, y si podemos mejorar los proyectos o las propuestas desde este lado, las tomen con buen ánimo. Tampoco se trata de cogobernar, aunque algunos quieran atribuirnos eso, porque cuando apoyamos nos dicen que cogobernamos y cuando criticamos nos dicen obstruccionistas. Entonces, sí, sobre todo los exoficialistas, no paran acatando. Pero lo que queremos es que, y espero que esto se esté televisando, que vean este trabajo en conjunto. Señora presidenta, usted nos ha pedido a casi todas las comisiones de este Parlamento una opinión, y todos hemos cumplido en el término de la distancia en otorgarle esta opinión a la comisión para que pueda tomar las mejores determinaciones con los asesores. Podemos estar equivocados, pero yo creo que reuniéndose los técnicos y haciendo un trabajo proactivo, podemos conseguir las cosas. Y yo no tengo miedo que me digan obstruccionista o me digan colaboracionista, si con eso estoy sacando adelante, señor, las normas para nuestro país. Gracias.
Gracias, congresista Salgado. Voy a aprovechar para darle la bienvenida a la congresista Gladys Andrade y al congresista César Vázquez y acotar en beneficio del Congreso que cada una de las comisiones que han sido consultadas han respondido, algunas fuera del plazo, pero igual han respondido, con lo cual estamos expeditos luego de esto para poder avanzar con el dictamen. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Saludar al Premier y a los ministros y a los colegas de la Comisión de Constitución. Yo tengo tres preguntas para el ministro de Economía. La primera sobre exoneraciones e inafectaciones. Sostiene él que ascienden al 2.2% del PBI y que casi la mitad de ellas se van en exoneraciones. Entonces, la pregunta es porque usted ha mencionado que el esfuerzo que están haciendo es por homologar las tasas peruanas a las tasas de países vecinos y de la región o de la Alianza del Pacífico, en general, como un esfuerzo en términos tributarios. En lo que se refiere a exoneraciones e inafectaciones, este 2.2% del PBI es una cifra elevada, es una cifra estándar, es una cifra baja que no debería preocuparnos. Y segundo, claro, usted ha señalado que el tema lo ha puesto en manos, digamos, del grupo de trabajo de la Comisión de Economía y con ella se discutirá el tema y se llegará a una propuesta. Pero se ha adelantado que, por ejemplo, el Premier ha sido muy enfático en que le gustaría que, en relación con la Amazonía, la experiencia de San Martín pueda ser un referente para otras regiones amazónicas, y esto resulta atractivo para ellas. El caso de educación también está en cuestión, si los recursos hoy destinados a subsidiar, digamos, la inversión privada pudieran destinarse a fortalecer la educación pública. En ambos casos se trataría de pasar de un sistema de exoneraciones a invertir esos recursos que son parte de la exoneración, a invertirlos de otra manera en la Amazonía o de otra manera en el sistema de educación pública. No sé si podría explicarnos un poquito esto y cuáles son las metas de usted como ministro de Economía en este tema, porque claro, lo conversaremos con el grupo de trabajo, pero me imagino que espera arrancar esa conversación con alguna meta. O sea, nos gustaría llegar a la mitad de lo que tenemos hoy de exoneraciones e inafectaciones, o al 30%. ¿Tiene digamos, en mente, o está, digamos, la voz cantante la va a llegar en este sentido el Congreso y el grupo de trabajo? Segundo, sobre la evasión tributaria, usted menciona que llega al 8.2% la primera pregunta tiene que ver con, digamos, si estamos en 12.9, ¿a cuánto podemos aspirar a subir si encontramos una manera, ¿no es cierto?, de reducir exoneraciones e inafectaciones de manera exitosa? Porque sabemos que algunas de ellas no pueden cambiarse, pero algunas otras sí podrían cambiarse. Entonces, ahí va la pregunta, digamos, ¿cuánto del 12.9 puede incrementarse vía una reducción de exoneraciones e inafectaciones? Y la misma pregunta va para la evasión tributaria. Si estamos en 8.2 nuevamente, este es un nivel regular en la región, es un nivel alto, es un nivel bajo, ¿y a cuánto podríamos aspirar a reducir la evasión tributaria, que entiendo que está muy amarrada a la informalidad tributaria? Y esta es mi tercera pregunta. ¿A cuánto asciende en el Perú la informalidad tributaria? Porque la laboral entiendo que llega al 70%, pero no necesariamente la informalidad laboral está en los mismos niveles que la informalidad tributaria. Y imagino que los inafectados no necesariamente son, digamos, parte de la informalidad tributaria. No sé si podría darnos una explicación sobre esto para tener una idea de cuánto, por el lado de la reducción de la informalidad tributaria,
de la reducción de la evasión tributaria y de la reducción de exoneraciones e inafectaciones, podríamos subir en términos de presión tributaria. Usted en la Comisión de Economía dijo que se sentiría, digamos, satisfecho si al 2021 podemos llegar al 15.3, 15.4, 15.5, que es una presión tributaria bien baja. Igual no nos permitiría atender las necesidades del magisterio, de los médicos, de las enfermeras, del sector público en general, que, digamos, cuenta con ingresos que si los homologamos con el resto de la región me imagino que también son bajos. O sea que como país tenemos que hacer un esfuerzo por tener una tasa tributaria, una presión tributaria lo más alta posible. Usted mencionó en economía 19-20 como Colombia y Chile, que son países vecinos con los cuales tendríamos que... Pero todo este esfuerzo para llegar al 2021 solo nos llevaría a 15. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener más Estado, mejor educación pública, mejor salud pública, mejor infraestructura en términos tributarios? Yo entiendo que en el corto plazo es recuperar lo perdido, pero ¿de dónde más podríamos sacar lo que falta? Se apostó por reducir la informalidad, pero parece que, digamos, no hay una varita mágica para eso y no hemos avanzado muchísimo en estos casi 2 años. No sé si nos puede un poco compartir su visión de estos desafíos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta.